Pulso económico que, como hacemos siempre, vamos a comenzar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Caídas no muy relevantes, 0,33% abajo. El índice general cierra en 11.579,5. Algunos valores aprovechan, no demasiado, la sesión. El valor que más sube es Robi, 2,07 arriba, Merlin Properties en segundo lugar, 1,47 arriba y Solaria 1,28 arriba. Y en el lado rojo, donde preponderan las manos vendedoras, escandaloso, luego veremos por qué, Grifols, la que más se deja en la sesión, 9,08 abajo. En segundo lugar, el BBVA, 1,70 abajo y en tercer lugar, Inditex, que se deja en la sesión 1,56. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los titulares que preveo van a ser pues la esencia de nuestro debate, nuestra tertulia económica, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, y en nuestra tertulia económica hoy tenemos que hacernos algunas preguntas. Ya conocemos quién va a ser el Mister Aranceles de la administración Donald Trump. Se llama Jamieson Greer y es el designado por Trump para controlar todo esto de los aranceles. Y como la pregunta está en el aire, la vamos a plantear en esta mesa. ¿Será Europa la siguiente en los planes arancelarios de Donald Trump? Me temo que ya queda poca cosa, porque fueron México, Canadá y luego China. O sea que la próxima noticia tendrá que ver, imagino yo, con algún arancel hacia las exportaciones de Europa a Estados Unidos. Y como les adelantaba antes, hoy es noticia Grifols. Se desploma en el IBEX después de que el fondo canadiense Brookfield haya abandonado la OPA por un desacuerdo en el precio. La OPA era la tabla de salvación de la compañía catalana de plasma y así es que a partir de ahora entramos en una fase incierta. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Phil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, sí, todo en marcha. Hoy el plasma está de capa caída. Sí, lo tenemos ahí de protagonista. Don Antonio Castelo, analista de mercados y broker. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo en orden. Me alegra. Analicemos la sesión. El IBEX ha esperado las últimas referencias de la semana en Estados Unidos, pero al final 0,33 de caídas. Bueno, sí, esta es la típica semana en la que Estados Unidos, pues con la fiesta de mañana y el viernes Black Friday pues suele ser una semana de bastante pues tranquilidad en el mercado. ¿Qué ocurre? Que Europa sigue esa referencia americana y hemos tenido una bolsa que caía bastante fuerte hasta que ha abierto la americana, que parecía que habría un poco más fuerte y ha recuperado. Pero con el lastre del plasma, difícilmente, ¿no? Grifols ha marcado la sesión y probablemente, tal como lo estamos viendo, y luego hablaremos, pues va a ser protagonista unos cuantos días. Don Antonio. Sí, lo mismo. O sea, prácticamente esta semana tiene poco interés por los festivos en Estados Unidos y ni siquiera la publicación de datos macro hoy allí en el mercado americano ha movido el ambiente, ¿no? Más o menos los datos estaban de acuerdo han salido de acuerdo con lo esperado y bueno, pues no nos hemos movido mucho, ni allí ni aquí, ¿no? Bueno, pero nos moveremos, ya verán cuando anuncie Donald Trump pues los planes arancelarios para la relación comercial entre Estados Unidos y Europa. Hoy conocemos ya al Mister Aranceles, será Jamieson Greer, y veremos a ver qué es lo que vamos sabiendo. Esto se va a conocer antes de que incluso llegue a la Casa Blanca Donald Trump, o sea que estamos expectantes. Bueno, sí, su línea de nombramientos la estamos viendo. ¿Qué ocurre? Que yo creo que con el tema europeo tiene otro elemento clave que puede estar por encima, que es qué va a pasar con la OTAN, ¿no? Y qué va a pasar con ese dinero que en su anterior mandato ya estaba diciendo que no tenía sentido que Estados Unidos participase. Entonces, todo lo que sea intentar que Europa pues se quede un poco por detrás, lo va a hacer, ¿no? Al final, los aranceles que le han servido muy de referencia, sobre todo para poner en su sitio a México y Canadá y por supuesto a China, con el que sigue teniendo una guerra comercial que seguramente, aunque haya dicho ya los niveles que va a establecer, una vez que llegue el 20 de enero va a empezar a volver a esa lucha comercial para ver qué cosas entran, qué cosas no entran, a qué cosas les pone un mayor arancel y otras no. Y mientras tanto Europa pues un poco a la espera, ¿no? Porque difícilmente nos representamos para luchar con eso.
Castelo. Bueno, Estados Unidos tiene una ventaja respecto a Europa y a China, es que prácticamente un 70-80% son autosuficientes, o sea, no necesitan exportar para mover la economía. Entonces ellos, bueno, pues quizás con un principio pues un poco primitivo, lo dicen, bueno, yo protejo mi economía y con esto ya voy, ¿no? Luego eso tiene algunas derivadas después, pero en un primer momento es así. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí en Europa? Pues el problema que tenemos en Europa es que exportamos sobre todo a Estados Unidos y a China. China no parece que esté precisamente para muchas alegrías y Estados Unidos, si realmente pues, nos pone unos aranceles y cierra, los grandes exportadores europeos van a sufrir mucho, ¿no? Y ahí es donde está la parte preocupante, que llegarán aranceles a Europa, tenlo por seguro, sí, sí. Bueno, vamos con una reflexión que me permito poner sobre la mesa. Lo que aquí no tiene coste, en Francia sí. El gobierno francés pues tiene bastante lío para que se puedan aprobar los presupuestos del próximo año y eso se ha trasladado a la prima de riesgo, que está en 86 puntos, subiendo a lo bestia, y que iguala a la que tuvieron pues cuando la crisis euro. O sea que aquí no nos pasa recibo, pero a los franceses lo mismo sí que les cuesta prima de riesgo. Bueno, sí, es que además los franceses están convencidos que en su situación económica y en su referencia frente a Alemania, la prima de riesgo estaba muy lejos del resto de los países europeos, porque ellos se consideran la parte central de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué ocurre? Que efectivamente el mercado, cuando empieza a haber problemas, sobre todo lo que hemos hablado, la falta de presupuestos, no ha completado la formación del gobierno y además está teniendo problemas para esa distribución de qué va a hacer el gobierno francés en los próximos años. Entonces eso lleva a que realmente el mercado empiece a ver que la debilidad francesa empieza a estar por delante de la situación económica. Y el primer movimiento es el incremento de la prima de riesgo y colocándose en algunos momentos incluso por encima del nivel de la propia prima de riesgo en España, ¿no? Bueno, a mí no me sorprende que la prima de riesgo francesa esté donde está, precisamente por lo que ha dicho Antonio, ¿no? O sea, los problemas que tienen allí son clarísimamente de tipo político, pero también clarísimamente de tipo presupuestario y de tipo fiscal. O sea, el déficit fiscal es muy importante. Y con el guirigay que tienen allí de partidos, pues abordar esto es complicado. Lo que sí que me sorprende es que los comentarios que se leen fuera de España, sobre todo centrados en nuestro crecimiento, que aquí hemos hablado de él y hemos analizado muchas veces, pues sorprendan positivamente y no se profundice un poco más en la situación que realmente tenemos, por qué tenemos ese crecimiento y bueno, por qué llevamos un año y probablemente vamos a ir 2 sin presupuesto también, ¿no? Entonces, bueno, son estas cosas que tienen los mercados que muchas veces pues no las entendemos, estas de las que no entendemos. Bueno, pues queda dicho. Vamos con Grifols, el desplome 9,08 de caídas en la sesión después de que el fondo canadiense Brookfield haya abandonado la OPA por desacuerdo con el precio. Parece difícil porque esta era la última tabla de salvación. Los de Grifols dicen que si no entra Brookfield, como parece que ya está claro, no van a buscar otro que intente incorporarse como socio de referencia a la compañía de plasma. Sí, tenemos una situación complicada para Grifols, fundamentalmente porque el término de marcar un precio, la semana pasada ya estuvimos viendo que efectivamente estaba muy lejos lo que quería la compañía de lo que estaba ofreciendo Brookfield. Además, Brookfield había hecho un trabajo en la búsqueda de la financiación, la había conseguido y ya estaba preparado para hacer el pago. Cuando te encuentras con que el management de la compañía pues no está de acuerdo con esa valoración, pues si abandonas la posición te vas a quedar más solo que la una, ¿no? Y yo creo que ahora en el management de Brookfield, los gestores de la compañía, que hemos visto que ya han tenido bastantes errores en el último año y medio de comunicación al mercado, pues se encuentran prácticamente con el culo al aire, ¿no? Y ya veremos cómo son capaces de recuperar la situación. Yo creo que aunque ya ha dicho que abandona la opción, probablemente esté ahí como tabla final de salvación si no consiguen recuperar esto, que yo creo que lo van a tener difícil.
Bueno, es que va a ser difícil que encuentren a alguien pagándoles lo que quieren cobrar. A mí lo que me parece preocupante de todo esto es que muchos accionistas minoristas sigan todavía en el valor, ¿no? Muchas veces los inversores minoristas arriesgan ante ciertos anuncios por parte de las compañías y es un error. Aquí, por ejemplo, pues cuando se habló de la posibilidad de que Brookfield lanzara la OPA, enseguida se filtró la noticia, esto va a ser a 12, a 13, a 14 euros por acción. O sea, Grifols claramente no vale eso. Y entonces, bueno, hubo mucha gente que se metió ahí, se calentó la cotización y ahora pues estamos viendo las consecuencias. De todas formas, bueno, Grifols yo creo que también lo hemos comentado aquí varias veces. El problema de Grifols no viene de ahora, el problema de Grifols viene de hace ya mucho tiempo, cuando en el año 2020 estaba cotizando a 34 euros por acción, un endeudamiento enorme. La cotización fue bajando porque el mercado al final pues, se da cuenta de estas cosas. En el 2022 estaba a 20 y luego pues bueno surge todo el tema de Gotham. Además hay un problema de credibilidad, de mala comunicación, como decía Antonio, por parte de su equipo gestor, y la situación es ciertamente complicada. Yo aquí el único mensaje que quiero lanzar a las personas que nos oyen, a inversores minoristas, es que por favor que tengan mucho cuidado cuando se metan en cierto tipo de compañías, bueno, pues porque se dicen va a haber tal operación, va a pasar tal cosa, sobre todo cuando estas compañías vienen arrastrando problemas, ¿no? O sea, te puedes equivocar a la hora de hacer una inversión, por supuesto, pero cuando una compañía tiene problemas, mejor estar fuera de ella. Aunque a corto plazo puede haber movimientos especulativos muy fuertes y tal, es mejor estar fuera de ella. Bueno, hablemos de algún otro nombre propio. Santander, que abre la puerta a la compra de un banco portugués, Novo Banco, que tiene estudios para salir a bolsa y se valora en 1.300 millones. Bueno, yo creo que Santander, dentro de este entorno, ya hemos visto que ayer en Italia ha habido una oferta sobre otro banco pequeño. Yo creo que Santander le gusta mucho eso, de seguir al mercado cuando el mercado está pidiendo una colaboración. En el caso de Italia era una operación intrapaís, y aquí pues el rumor de que Santander puede hacer incrementar su posición en Portugal está claro que puede ser. O sea, la búsqueda que están haciendo todos los grandes bancos, y especial el Santander, que ya la han puesto en la lista de los bancos que son referencia para que en el caso de que haya una situación grave él puede ser el más afectado y que el que más afecta al mercado, pues eso lo va a intentar arreglar mediante operaciones corporativas de tamaño pequeño y que le añadan posiciones en la propia Europa. A ver, Santander tiene presencia en Portugal, ¿no? En tamaño es el tercer banco de Portugal. Su filial allí, a finales del tercer trimestre, ganaba 792 millones de euros, tiene 2.960.000 clientes, 375 sucursales. Por lo tanto, bueno, Novo Banco, que sería el cuarto, ganó 610 millones en el mismo periodo, tiene 1.600.000 clientes y 291 oficinas. Entonces, esta operación lo que haría sería mejorar la posición competitiva de Santander en Portugal dentro de ese proceso de integración que vamos a ir viendo cada vez más en los bancos europeos. Habría que, desde luego, que conocer el precio de compra para analizar las sinergias que pueda haber, ¿no? Bueno, Novo Banco es los restos del extinto Banco Espíritu Santo, que yo conozco muy bien porque trabajé en él 8 o 9 años de mi vida, ¿no? Aquí en España, y que terminó pues de muy mala manera, ¿no? Este banco fue comprado, o sea, Novo Banco, la posición predominante la tiene un fondo de inversión americano, Lone Star, que lo compró pues muy baratito, unos 1.000 y pico millones de euros, y bueno, pues de alguna manera ahora esto, pues la posición que tienen ellos puede valer bastante más. Ante estos movimientos de integración en el sector bancario, lógicamente ellos quieren salir, quieren vender, y Santander, fusionado con Novo Banco en Portugal, se convertiría en la primera entidad allí en el país vecino. Hablemos de la banca, pero en España. Hablemos de los dos implicados en la OPA de moda, BBVA y Sabadell. Y la verdad es que BBVA hoy tiene unas caídas bastante relevantes y la verdad es que el comportamiento bancario hoy ha sido más bien flojo, ¿no? Sí, yo creo que sigue habiendo dudas, sobre todo por el tema de si no mejora el precio BBVA, que aunque ya tenemos la noticia de que las autoridades europeas
le han admitido seguir para adelante con la operación. Como tenemos esas incertidumbres por el lado de los reguladores españoles, que van a ir a más, porque no van a ir a menos, o sea, esto nos toca comernos un periodo de 6 meses próximos, que van a ir saliendo noticias poco a poco para ver si realmente tanto la CNMC como la CNMV pues acaban de ajustar la OPA a lo que ellos quieren que sea, ¿no? Mientras tanto, veremos sufriendo al BBV y, desde luego, yo creo que no va a ser el banco que salga de la operación, ¿no? Yo creo que si le fuerzan a salir tendrá que hacerlo, pero para que le fuercen a salir todavía nos queda un periodo largo de indecisiones y sobre todo de una valoración del banco comprador que va a estar muy puesta a la baja, con lo que puede dañar a la propia operación, ¿no? Ahora llama la atención el análisis que hacen en Europa para dar el ok a la OPA de BBVA sobre Sabadell. Dice, ¿tiene dinero público alguno de los dos bancos? Dice, no, pues ya está, que sí, que sea para bueno. Bueno, sí, lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, ¿no? Aquí el problema... O sea, yo veo dos problemas, ¿no? El primero, que BBVA, el planteamiento que ha hecho ha sido, digamos, como mínimo extraño, ¿no? Porque lo podía haber hecho esto mismo hace 3 o 4 años en mejores condiciones, no lo ha hecho. No está ofreciendo una cantidad razonable para los accionistas de Sabadell, lógicamente porque los Sabadell se defiende. Lo que ocurre es que, bueno, aquí entra otro elemento, que es el gobierno, que quizás por necesidades del guión o sus acuerdos con algunos socios nacionalistas, pues le ha puesto la proa desde el primer momento a la operación, y están haciendo y van a hacer todo lo posible porque no salga. O sea, me gustaría que si no sale la operación fuera porque los accionistas de Banco Sabadell digan, no me convence lo que usted me paga, no porque el gobierno diga qué es lo que tiene que pasar. Desde luego en Europa está claro, o sea, no pueden decir otra cosa, no tienen dinero público ninguno de los dos, adelante la operación y fusiónense. Pero si el gobierno aquí dice, bueno, sí, si usted la OPA la puede lanzar, pero lo que no puede hacer luego fusionarse, pues la operación no sirve para nada realmente, ¿no? Entonces es una situación un poco compleja. Tenemos todavía muchos meses por delante de hablar de ello. Un ejemplo de las decisiones que toma Europa sobre fusiones anunciadas que luego pues acaban en la cuneta. El caso de Air Europa, dice, ahí hay dinero público, pues aquí hay que someter esto a restricciones de vuelos, de slots, etcétera, etcétera, que pues acabaron con la operación y IAG desistió de hacerse con Air Europa. Hoy hemos conocido de Air Europa, que es noticia por lo que dice Aldama y por lo que dicen de las ayudas al gobierno, etcétera. Noticia que proviene de la propia compañía, que negocia la venta de un 20% de su capital a Air France y KLM, que son un consorcio ya consolidado, y quieren convertir a ese tenedor del 20% en socio industrial de la compañía aérea de la familia Hidalgo. ¿Cómo lo veis? Bueno, ayer anunció la propia compañía que tenía que aportar sus socios 65 millones de euros para mantener la situación y mantener la compañía en marcha. Hemos visto que en Estados Unidos esta semana pasada hay un par de quiebras de compañías del estilo de Europa. El sector está complicado, ¿no? Y sobre todo, como has comentado, es un sector hiperregulado, ¿no? Y eso implica que antes de hacer un movimiento, pues tengas que ver muy claro que va a salir adelante, porque si además sales al mercado, el movimiento te perjudica al regulador, pues al final ocurre lo que ha ocurrido, ¿no? Con AIG y Air Europa, ¿no? Que no sale la operación y además el valor de la propia compañía está muy lejos de donde los dueños querían que estuviese. Por lo tanto, con esta operación yo creo que sale más bien la compañía al mercado diciendo que todavía hay gente interesada, pero ya veremos si eso se puede sustanciar efectivamente en una posición de KLM en el mercado español. Bueno, es hasta que cierto punto incluso la noticia tiene viso de ser un globo sonda, porque al menos lo que vemos es que Air France KLM pues no atraviesa su mejor momento financiero, ¿no? Por lo tanto, esto podría complicar bastante la transacción. Por supuesto, lo que ha dicho Antonio, ¿no? Los problemas regulatorios, ya hemos visto con el caso de IAG, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es algo que
no tiene muchos visos de salir adelante. Seguramente los dueños de Air Europa sí que querrían que saliera adelante y en unas condiciones muy buenas para ellos, pero claro, aquí el que compra, entre que no está muy bien financieramente y que probablemente pues tiene que cumplir una serie de exigencias en las cuales pues a lo mejor no está muy de acuerdo, no sé, veo complicada la operación. Bueno, hablemos de Naturgy. En los últimos 2 meses esta compañía energética ha vuelto a una resistencia de 23,50 euros. ¿La fuerza suficiente para batirla? Pues podría ser que la tuviera. ¿Cómo lo veis? Bueno, es que llevamos mucho tiempo hablando de Naturgy, las operaciones corporativas, la posibilidad de que se admita o no un movimiento, que tenemos a Criteria ahí de nuevo pues presente con no sé qué, ¿no? O sea, una compañía que bastante lío tiene de accionistas como para que no tenga volatilidad en el precio, ¿no? Entonces, nos queda tiempo para saber si realmente el precio de Naturgy está vinculado a su actividad o a las operaciones corporativas. Por lo tanto, esa volatilidad no me extraña y todavía no creo que el mercado sea capaz de darle un valor real en precio para que se pueda pensar que la compañía está bien o mal. Mientras que tenga todo este ruido, todo lo que acompaña es realmente fuera de la situación de la propia compañía. Sí, ha publicado este año buenos resultados, tiene un múltiplo de beneficios, un PER bastante contenido, una buena rentabilidad por dividendo, pero como dice Antonio, las dudas están con los movimientos accionariales que puede haber ahí dentro para despejar definitivamente su futuro. No se ha dejado de hablar de ellos últimamente, pero no quiere decir que los problemas no estén ahí. Criteria, efectivamente, los fondos CVC, GIP, no han logrado ponerse de acuerdo en cuanto a la gestión de la compañía y en cuanto al futuro de la misma, ¿no? Entonces, esto ha provocado que bueno, no se hayan tomado decisiones estratégicas, implementación de planes a largo plazo y de alguna manera, pues bueno, pues hay que ver cómo se soluciona esto. Tanto en cuanto no se solucione, es probable que veamos a nivel de precio pues movimientos especulativos, volatilidad, accionistas queriendo comprar un poquito más de paquetes de control y esto ayuda a subir el precio, pero realmente tanto en cuanto no se solucione ese lío interno que tienen entre accionistas, yo soy un poco escéptico con la compañía. Hablemos del Euribor. Parece mentira, pero es la segunda vez que se multa a algunos bancos por hacer trampas a la hora de fijar el Euribor. El Euribor es una encuesta entre bancos y algunos hacen trampa. Y ya lo vimos en la gran multa que arrasó a 6 entidades porque pactaban lo que informaban para construir el Euribor. Ahora la multa afecta al principal banco europeo, HSBC, por precisamente manipular el Euribor, clave para definir el precio de las hipotecas. Ha sido el Tribunal General de la Unión Europea el que ha respaldado la decisión de la Comisión de imponer una multa de 31, casi 32 millones de euros a este banco, insisto, el más importante de Europa. Bueno, sabemos lo que pasa con esto y el tiempo que lleva siendo el Euribor una referencia, pero que también una referencia para que los propios bancos se metan en la negociación y que saquen un precio prácticamente el que querían sacar, ¿no? O sea, hemos visto que además no solamente pasa con Euribor, sino con otros índices de referencia, tanto en Europa como en Estados Unidos, cuando hay un grupo de bancos y hacen una mesa redonda, generalmente el que sale perdiendo es el cliente del propio banco. Que luego les pillan y vemos que esto pues igual llevan 6 años entre un juicio y otro, y al final ha tomado la decisión en última instancia, cuando realmente los números que probablemente esos bancos hayan obtenido por la manipulación del índice sean muchas veces lo más que lo que les cantidad están de la multa. Bueno, además, efectivamente, o sea, 32 millones de euros para el banco, ¿cuánto es en términos de capitalización? Es peanuts, es nada, más problema reputacional que otra cosa. Que es muy importante si eres el banco más importante de Europa. Sí, pero bueno, como decía Antonio, al final la pasta que has sacado manipulando versus lo que te quitan no es nada. Entiendo. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos señores por su presencia en el programa y por sus opiniones, y a ustedes por su paciencia e interés. Para ustedes, eso sí, tengo premio a la vuelta de publicidad, la redacción abierta.